Hola amigos, bienvenidos al canal de Detective Z, hoy les traigo un creepypasta del viaje sin retorno, espero sea de su agrado y comencemos. Hola, mi nombre es Steve, tengo 19 años y vivía con mis padres. Me gustaba mucho pasármela en internet buscando y averiguando cosas, pero gracias a eso había descuidado mis estudios, y mi vida social también se había visto afectada. Estaba muy preocupado por mis notas, habían caído mucho y mis padres iban al día siguiente a la escuela, a preguntar por mis notas. La verdad, había pensado en escaparme de casa, tenía mucho miedo por el castigo que recibiría y sobre todo por decepcionarlos. Aquel día no pude dormir de tanta preocupación, así que encendí el ordenador y me puse a buscar en internet. Mientras navegaba un anuncio apareció. Al principio creí que sería una de las típicas estafas, pero mi curiosidad me ganó y pinché en el anuncio. Estaban regalando boletos para un viaje en barco, tan solo tenía que brindar todos los datos de mi familia, pues como no tenía nada que hacer, comencé a rellenar los formularios. Casi al terminar estaba pensando que todo terminaría en una ventana diciendo que fue una farsa o alguna excusa para no darme los boletos, pero mi sorpresa fue grande al ver que me pedían la dirección de mi casa y que me los enviarían al día siguiente. Como no tenía nada que perder, pues completé todo. Luego de 2 horas el sueño por fin me había tomado y decidí acostarme. Al día siguiente mis padres se prepararon para ir a la escuela. Era sábado y no tenía clases. Estaba preocupado, no sabía qué hacer. Luego de casi 3 horas sonó el timbre, me había puesto de los nervios, pensé que eran mis padres. Como no tenía opción abrí la puerta, y me sorprendí porque no había nadie. Lo único que vi fue un pequeño sobre en el suelo. Lo tomé y vi que tenía dentro y, oh sorpresa, eran boletos para viajar en barco. Me quedé atónito, de verdad no pensé que aquel anuncio era cierto. Ese momento, entonces decidí irme lo más rápido posible. Tomé mis cosas en una maleta y pensé que luego de algunos días a mis padres se les pasaría la cólera y me perdonarían. Hasta entonces preocuparlos sería una buena opción. Además el boleto era de ida y vuelta, pues me fui. Al llegar a la dirección del barco, me pareció muy extraño que no había muchas personas. Prácticamente éramos unas 10 personas que estábamos esperando ahí, casi todos adultos. Entonces, un tipo muy alto y de aspecto frío nos dijo que podíamos subir. Tenía dudas, pero como no había marcha atrás me fui. Habían pasado 2 horas desde que habíamos salpado del muelle. Me sentía mareado, me habían dado una pequeña habitación y yo aún no salía de mis dudas. El barco no tenía pinta de ser un crucero, más bien, parecía uno de estos barcos industriales, y había muy poca gente. El clima era muy frío y además estaba nublado. Me puse un abrigo y quise salir a explorar un poco. Empecé a recorrer hacia la parte delantera del barco, y en cuando estaba por llegar a la cubierta, pude notar a través de una ventana a las personas que habían subido conmigo. Todas estaban con la mirada perdida y tenían muy mal aspecto, como si estuvieran enfermos. Solo pensé que estaban mareados, y seguí mi camino. Luego de llegar a cubierta me quedé por unos 20 minutos viendo las olas algo precipitadas por el clima. Empecé a marearme, así que decidí volver. Al pasar por aquella venta de antes, no pude creer lo que estaba mirando. Todas las personas estaban tomando un aspecto horrible, como si se estuvieran pudriendo en vida. La carne de les ponía de color oscuro, y los ojos estaban completamente blancos. Me asusté mucho, corrí en busca de algún adulto, pero las pocas personas que estaban ahí no me hacían caso. Era como si estuvieran en otro mundo. Me asusté mucho y decidí correr a mi habitación. Aseguré la puerta por dentro, y estaba muy asustado. Empecé a llorar y me había quedado dormido. Había despertado pensando que había sido una pesadilla, y estaba muy confundido. Decidí volver a salir, abrí lentamente la puerta, y estaba oscuro. Aún no había amanecido, y había poca iluminación. Pensé que lo que había visto había sido una imaginación mía. Entonces decidí buscar al capitán del barco. Estaba lloviendo, entonces comencé a caminar lentamente, casi a oscuras. En cuando estaba por subir unas escaleras, vi a un trabajador que estaba parado en medio de la lluvia. Quise acercármele y preguntar dónde estábamos, pero había algo en el que no me daba confianza. Me acerqué y lo llamé: señor, ¿sabe usted dónde estamos? No me había respondido. Volví a preguntarle más fuerte, y con una voz horrible me dijo: estamos a punto de llegar al portal. No entendía lo que decía,
Decidí ignorarlo y seguí subiendo a la cabina donde podría encontrar al capitán. Cuando había llegado arriba, pude observar desde lo alto, todo era ampliamente oscuro y las olas azotaban el barco en la lluvia. Una de esas olas había golpeado el barco tan fuerte que me caí y se había ido la energía eléctrica. Empecé a asustarme, estaba a oscuras, solo traté de arrodillarme y quedarme a un lado de la pared hasta que vuelva la energía, pero empecé a escuchar pasos en el metal. Cada vez estos pasos se acercaban hacia mí, empecé a sudar de miedo, tenía un nudo en la garganta. Entonces los pasos habían cesado, hubo unos segundos de completo silencio, un relámpago había alumbrado por unos segundos el ambiente, y lo que vi fue a toda la gente que me estaba observando, tenían una apariencia horrible como si alguien les hubiese desgarrado la carne. Me asusté tanto y no sabía qué hacer, mis pies no me respondían, el relámpago volvió a iluminar el ambiente, ellos se acercaban cada vez más hacia mí, empecé a correr sin saber a dónde iba, me caí muchas veces, y alcancé a meterme en una especie de sótano, cerré la puerta, y me quedé ahí en toda la oscuridad, el espacio era pequeño, me faltaba el aire, pero no quería salir, el relámpago iluminó una parte del sótano, y pude ver en el suelo, antiguas cartas, y documentos, cada vez que alumbraba leía una parte, casi todos los documentos mencionaban a personas del año 1600 y otros del 1680, no entendía qué pasaba, y recordé lo que me había dicho el sujeto que estaba parado en la lluvia, mencionó algo de un portal, y como si se tratara de una escena de película, recordé una vez haber leído en internet sobre el Triángulo de las Bermudas, muchos rumores de que había un portal y que rondaban barcos fantasmas. Mi angustia creció y la falta de aire terminó asfixiándome, no sé cuánto tiempo ha pasado y no sé dónde estoy, lo único que sé es que nunca ha amanecido, el barco sigue navegando, y siento que me falta el aire pero nunca muero. Bien amigos, espero les haya gustado el creepypasta, denle like y suscríbanse para más vídeos, nos estaremos viendo pronto en otro vídeo, que esta noche tengas dulces sueños.